Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí. Es un gusto que estemos avanzando en nuestro tiempo ordinario. Como sabemos, el tiempo ordinario, como siempre lo decimos, es una preparación precisamente para el día a día. Es Jesús preparándonos e invitándonos a estar siempre con Él, a acompañarlo en el caminar, a ser sus amigos, a ser sus discípulos. Entonces, este tiempo ordinario para eso nos sirve. Entonces, vamos a empezar con persignándonos y haciendo una oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, te pedimos que nos ayudes a reconocer a Jesús, a reconocer que nos amas en Él. Y te pedimos que mandes tu Espíritu Santo a iluminarnos, a cuidarnos y a darnos la fuerza para ser tus amigos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos estado viendo en todos estos días que qué es lo que hacía Jesús todos los días. Obviamente sabemos que el Evangelio, la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no nos dicen las cosas como si fuera un diario como tal, sino más bien es una enseñanza para cada uno de nosotros. El Evangelio, aunque obviamente nos dice las palabras de Jesús, los hechos de Jesús, también cada evangelio, si nosotros escuchamos, por ejemplo, cómo relatan las cosas Mateo, cómo relata las cosas Marcos, cómo relata las cosas Juan, Lucas, obviamente lo hacen diferente porque son personas diferentes, pero también lo hacían porque estaban escritas para determinada persona. Por ejemplo, mi mamá me habla diferente a mí que mi hermano. ¿Por qué? Bueno, pues porque mi hermano es más grande, porque mi hermano ve las cosas diferentes, porque cuando vamos a hacer las cosas las hacemos o las entendemos de manera diferente. Bueno, los evangelios es parecido a eso. Los evangelios nos ayudan a entender cómo actuaba Jesús, cómo era Jesús, qué es lo que quería Jesús que nosotros entendiéramos, pero también tiene que ver a quién va dirigido. Por eso es muy bueno que todos nosotros nos pongamos a leer los evangelios y digamos, por ejemplo, a mí me gusta o entiendo un poquito mejor el de Mateo, o a mí me gusta esta parte en el evangelio de Lucas. De los cuatro evangelistas es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tres evangelios son muy parecidos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Son muy, muy parecidos, aunque tienen obviamente sus tintes diferentes, pero Juan es muy diferente. Entonces, podemos encontrar tal vez los mismos pasajes en todos, en estos tres evangelios, mismos pasajes, pero platicados de manera diferente porque personas diferentes lo escribieron y fueron escritos para diferentes personas. En este año, o sea, el año litúrgico, la iglesia divide las lecturas en tres ciclos, ciclo A, B y C. Ahorita estamos en el ciclo B. Durante el ciclo B, nosotros escuchamos en el Evangelio de los domingos solamente, entre semanas algo diferente. En el Evangelio del domingo escuchamos a Marcos. Entonces estamos ahorita escuchando qué es lo que hacía Jesús, cómo iba Jesús, cómo actuaba Jesús con sus amigos, cómo actuaba Jesús ante los problemas de los demás, pero desde el punto de vista de Marcos, y el Evangelio de Marcos fue el primerito que se escribió. Después de Marcos se escribieron todos los demás y Marcos es muy conciso. O sea, él no nos dice mucha historia. De hecho, si nosotros vemos en la Biblia, el Evangelio de Marcos es más cortito que el de Mateo, que el de Lucas, e inclusive probablemente que el de Juan. Pero como son parecidos estos tres, bueno, Marcos es el más claro, no más claro, sino el más cortito. O sea, él no nos platica muchos detalles, pero nos platica los eventos más importantes de Jesús y está dividido, el Evangelio tiene siete, digamos, eventos más importantes que, digamos, el primero y el último son parecidos, el segundo y el sexto, el tercero y el quinto, y el cuarto es uno solo. Entonces, vamos a ir viendo cómo Marcos nos va platicando qué es lo que hace Jesús. Entonces, vamos a leer en este momento el Evangelio y vamos a ver cómo Jesús nos va platicando precisamente cómo fue que él fue de- escogiendo a sus amigos, no escogiendo a sus amigos, a sus amigos
cualquiera, sino a sus amigos que quería que fueran sus discípulos. Entonces, ¿y cómo los va mandando en una misión? Vamos a leer. Este es el Evangelio de San Marcos en su capítulo 6. Acordémonos que estábamos, o sea, vamos avanzando también en los capítulos. Dice, en aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, escuchemos en este Evangelio, este es el Evangelio de mañana, domingo 15 del tiempo ordinario, y escuchamos cómo Jesús les dio poder a sus amigos. ¿Qué poder es este? Bueno, este es un poder que también a veces podríamos tener nosotros si tenemos fe, pero muchas veces lo que nos falta es fe. Pero Jesús nos los envía. A veces decimos, híjole, pues es que qué padre los discípulos, es que ellos eran especiales. No, a nosotros también nos manda y a nosotros nos manda entre nuestros amigos, entre nuestros conocidos, entre nuestra familia. Hay veces que en nuestra propia familia, pues no participamos mucho en la misa o probablemente no hacemos, no leemos la Biblia, no conocemos la Biblia. Y Jesús nos manda a nosotros, los niños, especialmente a ir a los que no lo conocen. A veces conocemos niños en la escuela que no han conocido a Jesús. Entonces Jesús dice, los envió, el Evangelio dice que Jesús los envió de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Porque a veces si uno se siente triste, el otro le puede echar la mano y aparte obviamente se pueden ayudar. Entonces, si tú dices, es que a mí me da pena hablar con mis amigos de Jesús, a mí me da pena bendecir los alimentos en la escuela, hazte de un amiguito o tu hermano o alguien muy cercano que pueda ser tu compañero en estas cosas también y que pueda acompañarte a hablar de Dios, a que te dé valor y dice, no lleves sandalias y no lleves dinero, solamente un bastón, las sandalias y una túnica. O sea, que no lleves cosas extras. ¿Por qué? Porque Dios da lo que nosotros necesitamos. A nuestro Señor le gusta que nosotros confiemos plenamente en Él, que nosotros nos abandonemos en Él. Porque cuando nosotros nos abandonamos en Él, Él puede actuar. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando a nosotros, vamos a suponer que queremos que nuestra mamá eh, nos ayude a pintar, vamos a suponer, nos ayude a pintar un dibujo. Si nosotros estamos metidos también queriendo pintar, nuestra mamá no va a poder pintar porque nosotros estamos con nuestra cabeza ahí metida y con nuestro color también dándole. Entonces, lo que quiere Dios es que nosotros nos hagamos para atrás, así como si nosotros le decimos, mamá, ¿puedes pintar mi dibujo? Si nosotros nos hacemos para atrás, nuestra mamá puede pintar bien el dibujo. Bueno, así es Dios. A Dios le gusta que nosotros lo invitemos a que sea parte de nuestra vida, pero que también lo dejemos actuar. Y dejarlo actuar es no querer que nosotros componer las cosas. Por ejemplo, si hay algún niño, un amiguito nuestro, que no le gusta hacerle caso a la maestra, nosotros le decimos, Jesús, ayúdame a que yo le pueda ayudar a mi amigo a que le haga caso a la maestra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros, si dejamos actuar a Dios, Dios va a hablar por medio de nosotros, nos va a dar la fuerza, nos va a dar el Espíritu Santo precisamente y nos va a ayudar a que lo que Él quiere que entiendan. Pero si nosotros le queremos meter de nuestra historia, obviamente va a ser muy difícil que Dios pueda actuar. Entonces, hoy vamos a ver, precisamente en la película que vamos a compartir el día de hoy, es sobre un santo que celebramos esta semana. Hoy es día 13, el día 11 celebramos a San Benito. ¿Y quién es San Benito? Para los que se nos hace difícil lidiar con nuestros hermanos o jugar con alguien de nuestra casa, bueno, San Benito tenía una hermana gemela, bueno, cuata. Eran ellos dos, es Benito y Escolástica. Bueno, Benito
llega un momento en que él siente el llamado de Dios, pero no nada más a vivir como sacerdote o no nada más a irse a un lugar con una comunidad, sino más bien a vivir solo, solo en una cueva. Él se fue primero a una cueva. De hecho, a él se le conoce como el padre de la vida monástica, monacal. ¿Qué quiere decir esto? Los monjes que viven en silencio, que viven orando siempre, que viven en lugares muy, muy austeros, bueno, él es el padre de la vida monacal porque él fue el que primero se fue y dijo, yo quiero estar solo con Dios, yo quiero producir mi propio alimento, quiero hacer las cosas por mí solo, pero con Dios. Entonces él se va a una cueva y empieza a escribir y empieza a hacer unas reglas porque empieza a llegar más gente y él dice, es que yo no puedo con tanta gente si no hay reglas. Y hacen unas reglas que se llaman reglas de la vida monástica y después crea un lugar para que estén todos. Y su hermana dice, oye, está muy padre lo que está haciendo mi hermano y ella se hace religiosa y ella, digamos, hace la rama de las mujeres, la rama femenil. Y entre los dos ayudan a tanto hombres como mujeres a vivir cerca de Dios, a encontrarle el sentido de este abandono en Dios. Pero, por ejemplo, nosotros como niños no necesitamos irnos muy lejos, no necesitamos estar en silencio, por ejemplo, para todos hay formas diferentes, pero Dios nos llama a invitarlo a nuestra vida y decirle, tú puedes, Señor, ayúdame a confiar en ti completamente, a hacer las cosas como tú quieres, a hacer las cosas cuando tú quieras y a dejarme en tus manos. Entonces, vamos a ver la vida de San Benito. Bueno, vimos cómo San Benito en una vida, digamos, normal, empieza a hacer cosas extraordinarias, pero no las hace por él mismo. Los santos, hay que recordar, los santos todos los milagros, todo lo que hacen es por medio de nuestro Señor, porque Jesús actúa por medio de nosotros hacia los demás. Y todos los santos, ya estando en el cielo, pues obviamente nos ofrecen los favores que Dios nos da desde el cielo. Vemos que San Benito en su vida quiso ser lo más sencillo, pero a la gente le llamaba tanto la atención su vida que querían ser como él, que querían compartir la vida monástica, que querían compartir la vida que él tenía. San Benito es un ejemplo para nosotros porque aunque estemos en un lugar donde no nos quieran, donde nos critiquen, donde no les guste lo que hacemos, obviamente nuestro Señor nos va a dar fuerza. Si nosotros estamos sentados en nuestro Señor, si nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, a caminar con nosotros, y Dios va a hacer maravillas en nosotros y vamos a atraer a los demás hacia nosotros. Dios puede hacer muchísimos milagros por medio de ti y de mí, porque nos manda hacia nuestros amigos, hacia nuestros hermanos. Y al mandarnos hacia ellos, cuando nosotros permitimos que Dios sea el que actúe y cuando no llevamos cosas extras que no queremos que nosotros actuar, Dios va a hacer su trabajo y Dios va a hacer que todos volvamos a Él, porque dice San Agustín que nuestro corazón no descansa hasta que descansa en Él. Entonces, nuestro Señor quiere que nosotros seamos niños que atraigamos a los demás hacia Dios, que traigamos a todos hacia su amor, hacia su ternura y que pongamos todo nuestro interés en que todos lo conozcan. Bueno, vamos a hacer nuestra oración del Ángelus y hay que acordarnos que hay que ir a misa. Ya las misas por internet ya no son, o sea, es muy bueno, obviamente, si lo hacemos como extra, pero lo más importante es ir a misa todos los domingos. Bueno, vamos a hacer nuestra oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen bonito fin de semana y recuerden ir a misa. Nos vemos.